Bienvenido a Puerto Rico al Pique de Follow a través de Tiva TV. Información útil para tu diario vivir. Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Señoras y señores, yo soy Luis Enrique Falú y tenemos de invitado a la primera parte del programa al presidente de la Unión Independiente Auténtica, Pedro Irene Maimí, a quien le damos la bienvenida al programa. Saludos, Maimí. Saludos, buenas tardes a ti y a los amigos televidentes. Nuevamente acá en el programa. Hoy madrugaron al país bien tempranito con un cruzacalles allí en el área cercano a Plaza Las Américas, con un mensaje al señor gobernador de Puerto Rico, donde prácticamente estaban indicando que el gobernador va a pasar a la historia como el gobernador más abusador con la clase trabajadora. ¿Por qué? El verdugo de los trabajadores, es lo que ha demostrado hasta ahora. Cogió las cosas donde las dejó Luis Fortuño con la Ley 7 y él las ha ampliado. El verdugo de la clase trabajadora, esas son expresiones fuertes. Bueno, eso es lo que es el verdugo de la clase trabajadora, que esto no se trata de empleados públicos, esto se trata de trabajadores y es el verdugo de la clase trabajadora. Ahora mismo, Pedro Irene Maimí se ha planteado por el liderato obrero del país que van a ser creativos e impredecibles y que el paro general podría ser en cualquier momento. ¿Cuándo es el paro general? Podría ser tan pronto como ayer Falú. Pero ayer ya pasó, así que ayer no fue. Bueno, o sea, puede ser en cualquier momento lo que usted me quiere decir. En cualquier momento puede ser. ¿Por qué todavía ese paro general no se ha cuajado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que como hemos dicho, estamos siendo creativos e impredecibles. Viste lo que sucedió esta mañana en el Expreso Las Américas. El pasado jueves tuvimos una vigilia frente a la Fortaleza, donde tuvimos poesía, tuvimos otro tipo de manifestación que no necesariamente conllevaba un piquete y las consignas que se hacen en el piquete. Así que estamos siendo creativos. Hay otros sectores que ya se están allegando al movimiento sindical. Hay empresas privadas. Ya vimos los transportistas, que son una compañía de trabajadores de la empresa privada que se están manifestando en contra de las políticas del gobierno y vemos que se está sumando más gente a este movimiento. Usted ha planteado que el gobernador quiere demonizar al trabajador puertorriqueño. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, basta verlo la embestida que han habido en contra de los empleados públicos. Comenzaron con los empleados públicos, pero ya esto se ha extendido más allá, ¿sabes? Que comenzaron con acusaciones viciosas en contra de los trabajadores públicos, que como en todos lados hay trabajadores excelentes, hay trabajadores que quizás no son tan excelentes, pero eso pasa hasta en las empresas privadas. Esto, demonizar a los empleados públicos por el mero hecho de ser servidores públicos, pues yo creo que ha sido un tanto mezquino de parte de esta administración. Tengo también a Astrid Rosario de la HEO Puertos y ATM. Astrid, bienvenida al programa. Gracias y a todos los televidentes. Ustedes también se han ido, cada vez que hay un paro, ¿verdad? Una manifestación, se han ido también a paros de 24 horas, paros de cierta cantidad de horas, porque también están planteando que los puertos le quieren cambiar los muñequitos, como se diría. Es correcto, nos quieren cambiar los muñequitos y como dijo Pedro, esta administración se ha encargado de demonizar lo que son los sindicatos y los trabajadores. ¿Qué están solicitando ustedes? Bueno, la solicitud de nosotros ha sido la misma. Nosotros no estamos en contra de la Ley 66. Una de las cosas que ha hecho este gobierno ante el país, ha tratado de decir que nuestras negociaciones fueron negociaciones inconscientes y fueron negociaciones que están fuera de los límites. Pero el país tiene que entender que cuando uno va a una negociación colectiva, se va con el presupuesto que tiene la agencia en ese momento. Y aparte de que la matrícula ratifique esos acuerdos, también esas corporaciones tienen una junta de directores que también avalan esa negociación colectiva. O sea, no pueden echarle la culpa, como han hecho, de que nosotros hemos sido inconscientes en las peticiones, porque eso han sido negociaciones entre las partes, donde nuestras matrículas, como la junta de directores de las agencias, han ratificado y han aceptado esos acuerdos. Digo, yo he planteado ese asunto, ¿verdad? Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata, pero eso tampoco justifica que han habido negociaciones en convenios colectivos donde prácticamente o se ha entregado todo o se ha dado hasta el alma, Pedro, y eso es una gran realidad, porque uno va convenio colectivo por convenio colectivo y usted dice, nosotros nos ajustamos al presupuesto de esa agencia, pero el problema es que tú no ves en el sector privado que le aumenten
todos los años a los empleados de esas dependencias, y sin embargo hay convenios colectivos donde año tras año hay que dar aumentos automáticos porque se negociaron en el convenio colectivo sin saber si iba a haber la entrada o no iba a haber la entrada al presupuesto del gobierno. Pues fíjate, yo tendría que decirte lo siguiente: este es el único país donde, en vez de pretender que estos empleados privados que tienen menos beneficios de que no se les permite negociar aumentos de salario por año, pretendan que se le quite a los que tienen, en vez de llevar a los que no tienen a mejores condiciones de trabajo. Lo que pasa es que en ese sentido ustedes no han hecho una manifestación, no han hecho una marcha, no se han tirado a la calle para reclamar eso también para el sector privado. De hecho, aquí hubo un montón de gente en el sector privado que se quedó sin empleo y las uniones no dijeron ni esta boca es mía, y por lo menos se hubiese esperado por lo menos un pronunciamiento de que estaban habiendo despidos injustificados, que estaban habiendo padres de familia que se estaban quedando también en la calle, porque trabajador es trabajador independientemente en qué sector se encuentre. Eso es así, todos somos trabajadores. Yo creo que aquí, como te dije... ¿Hay fallo el liderato obrero del país? Bueno, eso la historia se encargará, ¿verdad?, de juzgar al liderato obrero si sucedió en el momento que sucedió. Pero ciertamente... Porque hablamos de solidaridad. Aquí la pretensión no puede ser que... salimos a la calle por los de la Ley 7, yo creo que... No, pero la Ley 7 fueron empleados gubernamentales. Estoy hablando de empleados privados. Aquí se comenzó la masacre de despidos de gente en la empresa privada y los uniones no dijeron ni esta boca es mía. Y yo entiendo que no dijeron ni esta boca es mía porque el mero hecho de que posiblemente esas personas no estaban pagando cuota, pero cuando uno pide solidaridad o cuando uno pide respaldo, ¿verdad?, al pueblo, uno también tiene que respaldar las otras partes. Falú, muchas de estos despidos que tú mencionas, en esas empresas habían sindicatos, en su mayoría sindicatos del extranjero, ¿no? Uniones que son uniones extranjeras, internacionales, que representaban a esos trabajadores y no movieron un dedo, ni hicieron o trataron de hacer causa común en contra de la política de despido de esos patronos privados. Así que en ese sentido, ahora venirle a echar la culpa a las uniones locales, pues yo creo que no va a ser justicia. No creo que es echar culpa, pero me parece que deben reflexionar en ese punto. Porque trabajador es trabajador, sea de gobierno, sea del sector privado. Y cuando ustedes se van a tirar a la calle a llevar a cabo una manifestación y piden el respaldo del pueblo, oye, hay una parte del pueblo que está en el sector privado, que también está pasando. Fíjate que ahorita tú me decías, Pedro, que ustedes plantean que hay un sector diciendo que no tiene los mismos beneficios que ustedes, ¿verdad? Y que deberían de alzar la voz para tener los mismos beneficios. Pero esa no es la ecuación que estamos viendo. Bueno, pero aquí hubo un momento, Falú, donde tú tenías la farmacéutica, que eran unos empleos sumamente bien remunerados, mucho mejor que en el sector público, y los trabajadores del sector público no estuvimos criticando, de alguna forma criminalizando a los empleados que trabajaban en la farmacéutica. Así que en ese sentido lo que aspiramos fue a tener el mismo beneficio que tenían los empleados de la farmacéutica, un mejor salario, mejores condiciones de empleo. Y yo creo que ahí es que donde debemos llegar todos, en vez de estarnos echando culpas que no hizo cada quien en cada momento. Y esto se trata de trabajadores, y aquí lo que hay que aunar esfuerzo. Y el dolor de un trabajador de la empresa privada debe ser el dolor de un trabajador del servicio público, porque al final del camino nosotros hemos sido los que hemos forjado al país. Sí, y es un padre de familia que se queda, ¿verdad?, sin sustento para su familia. Sustento, así era que se llamaba originalmente la ley esta 66, después le cambiaron el nombre a sostenibilidad fiscal, pero sostenibilidad fiscal que cuando usted la analiza, hay un sinnúmero de recortes, pero no dice cuánto se va a lograr recaudar y cómo vamos a salir de la quiebra que prácticamente estamos viviendo. O sea, esto ha sido, vamos a quitarle a los trabajadores, hay un montón de contratos en el gobierno, contratos jugosísimos con empresas privadas, empresas que también han sido creadas de la noche a la mañana, porque aquí cambian los gobiernos y hay gente que dependiendo, ¿verdad?, de la simpatía del partido político, hacen una compañía de la noche a la mañana y ya tienen contratos multimillonarios. Eso es así. Tenemos, ya tú has visto los listados que lo hemos discutido abiertamente aquí en estos pasados meses, donde una corporación pública pretende quitarle 37 millones de dólares a sus trabajadores y otorga 574 millones de dólares en contratos. Y contratos que en su mayoría eran trabajos que realizábamos en la agencia, que el patrono en un momento dado dijo, pues yo voy a contratar una compañía privada porque con esta compañía yo voy a resolver el problema de ineficiencia que tengo.
y que al presente, y te doy el ejemplo Acueducto, en el 2009 Acueducto se le perdía el 60% del agua. Y lo dijeron, lo vamos a solucionar con contratos privados. Y en el presente se le pierde el 60% del agua. Vamos a hablar de Acueducto, y ya me invito a ir con Astro, vamos a hablar de Acueducto. Compañía de Aguas, una empresa privada que vino a administrar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Perdimos millones larguísimos de dólares. Ondeo, ¿quién nos recuerda Ondeo? 69 millones hubo que pagarle para que se fueran del país. Porque en el contrato había una cláusula que decía que si se cancelaba antes de la fecha había que pagarle una millonada, ¿verdad? Para resarcir ese contrato. Eso es increíble. Eso es así, eso pasa en Puerto Rico. Yo creo que debemos aprender de los errores del pasado. Y aquí y le pagamos a la compañía de agua. No es eso. Le pagamos a la compañía de agua para reparar los salideros y al final del camino que tuvo que venir a resolver los salideros fueron ustedes, los empleados. Eso es así. Y ciertamente me alegro que te hayas dado cuenta de que eso fue así y que el país recuerde la nefasta privatización de Ondeo, compañía de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este pique está sabroso, señores y señores. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más del pique de Falú. Vamos a hablar con Astrid Rosario un poquito más, ¿verdad? Sobre la Puertos ATM. Heriberto Sauri, está el pastor Aquiles Fuenmayor, que ya el pastor lo puse picoso. Cuando vaya al aire esto va a estar ahí, ya usted sabe, sabroso. Heriberto Sauri, no, Heriberto dijo, yo me meto mejor en mi iPad. Oye, Heriberto fue listo, ¿verdad? Heriberto fue el único que no cogió pique antes de empezar el programa. Regresamos en breve. Aquí estamos, señoras y señores, de regreso al pique de Falú a través de Tiva TV. En los puertos también tienen una preocupación, ¿verdad? En el sentido que a ustedes los quieren prácticamente enyuntar a otra agencia. Fusionar con la... No diga fusionar, porque fusionar es lo que el gobierno dice, enyuntar a otra agencia, que es peor todavía. Enyuntar con otra agencia, que prácticamente es una agencia que cuando se dieron las vistas, la directora de esa agencia dijo que no había presupuesto para aguantar la plantilla que tiene la autoridad de los puertos. Estamos hablando con una agencia que cuenta con 2 millones, pero el proyecto en esta ocasión se cayó. Estamos esperando volver a hacer nuestro trabajo ahora en agosto, cuando ellos intenten volver a plantear en el Senado y Cámara el proyecto. A ustedes prácticamente los engañaron, ¿verdad? Porque ustedes llegaron a unos acuerdos cuando vino la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín y luego los han dejado en el aire, como quien dice. Bueno, prácticamente no. Nosotros recibimos una carta a todos los empleados que laboraban en la Autoridad de los Puertos en Aeropuerto Luis Muñoz Marín, donde el director de la Autoridad de los Puertos le indicaba que no se iban a afectar con este traslado, porque tenemos en el convenio fusión, traslado y venta, y prácticamente lo del aeropuerto siempre hemos dicho que fue una venta, que no se iban a afectar sus derechos adquiridos. Y como todos recuerdan, el director de puertos en este momento dice que siempre él dijo que la salud de la autoridad de los puertos se iba a ver en 5 años, y no es así. Cuando se iba a decretar la venta, siempre se dijo que eso iba a ser para saldar la deuda de la autoridad de los puertos, lo cual hemos visto que no fue así. Y estamos viendo como nuevamente la autoridad de los puertos está esbozando que se tiene que acoger a la quiebra. Cosa que ustedes entienden que no es real. Bueno, cosa que nosotros entendemos que es injusta, porque cuando tú le estás diciendo a unos trabajadores que vas a decretar la agencia en quiebra, vuelve a crear la misma incertidumbre de la lucha que tuvimos cuando la venta del aeropuerto, y nos pasa igual que a todas las corporaciones. Vemos cómo la autoridad de los puertos tiene contratos millonarios cuando tiene la empleomanía donde puede ejercer las labores. O sea, que no hay necesidad, más allá de que veamos de que se sigue tratando de favorecer los grandes intereses, que la autoridad de los puertos continúa con contratos millonarios. Eso es lo que uno no entiende, de verdad que no. De hecho, hay un camión de estos de emergencia, ¿verdad? Que prácticamente está inservible. No, eso eran unos camiones en rescate aéreo. Hacía falta que llegara el mecánico unionado, obviamente, al área, y ya se ha resuelto el problema en esa área de rescate aéreo. ¿Pero cuál era el problema que había con ese camión? Bueno, eran varios problemas con los camiones, que prácticamente no teníamos camiones para resolver en una emergencia, lo cual el director ejecutivo dijo que no era cierto. Cuando yo tengo los de rescate aéreo que me daban los reportes constantemente, pero ya el problema se resolvió. Es que eso también es otro de los problemas, que no se le está hablando con claridad al pueblo. Y Maimí, ustedes han estado disponibles desde un principio, ¿verdad?, para llevar a cabo un diálogo
sobre esta reestructuración que el gobierno quiere hacer, pero un diálogo que va basado en sentarnos en una mesa en cero y partir desde ahí. El problema es que el gobierno quiere un diálogo donde ustedes vayan a esa mesa, se sienten, los escuchan lo que ustedes quieren y después dicen, no, esto es lo que hay y este es el diálogo. Adiós, suerte y para adelante. Mira, ya ha habido un diálogo en ese sentido como parte de este proceso. Las autoridades, ¿no? El director ejecutivo de la AAA ha estado mencionando de que ellos se querían sentar a dialogar con la Unión. Nosotros accedimos a ir a escuchar los planteamientos de la autoridad. Le estuvimos planteando al director ejecutivo que si había posibilidad que ese ahorro de 37 millones o esa aportación que tenía que hacer la autoridad de acueducto y alcantarillado se podía conseguir de cualquiera de los renglones que componen los gastos de la autoridad. Y la respuesta fue que tiene que ser del dinero de los trabajadores. Tú sabes que nosotros hicimos un ejercicio en el pasado convenio colectivo donde los ramos cerca de 60 millones de dólares a la autoridad de acueducto y alcantarillado en unos beneficios de convenios que se pusieron en moratoria, o sea que no hemos sido intransigentes. Pero con esta ley no da espacio para que los recortes sean de ningún otro área que no sea del convenio colectivo. ¿Esta ley es peor que la ley 7? Esta ley es peor que la ley 7, definitivamente sí, porque la ley 7 se habló de despido desde un principio, le hablaron claro al país, despidieron la gente, pero esta ley se le ha vendido al país que esto es para sacar al país y que aquí todo el mundo tiene que aportar, y eso no es lo que estamos viendo. ¿Cómo se le plantea a este servidor, presidente de la Unión Independiente Auténtica, que la autoridad pretende reubicar 37 conserjes para contratar una compañía privada para que dé los servicios de conserje en la autoridad, ahora como parte de este proceso? O sea, esto es traer más gasto a la corporación pública, porque no te estás economizando los salarios. Es doble. Esa es la ecuación. Te voy a reubicar los que tienen otras áreas y voy a contratar una compañía a hacer ese trabajo. Y eso es lo que hemos estado planteando constantemente los trabajadores. Así que en ese sentido, nosotros ese ha sido nuestro reclamo. Y los trabajadores, pues mira, si hay que aportar, siempre hemos dicho que hemos estado dispuestos, pero no bajo estas condiciones. Hay una parte de la ley 66 de sostenibilidad fiscal que son los traslados, donde con esto de los traslados podrían provocar despidos constructivos, porque si tú trabajas en San Juan y de momento tu supervisor te dice que te necesitas en Mayagüez, o te vas a trabajar a Mayagüez o tienes que renunciar porque no te queda de otra, pero no es una renuncia forzosa, un despido constructivo. Dime, Astrid. Sí, y eso se presta para que cuando ya tú tengas un supervisor, un patrono con algún tipo de agenda, sepa que el empleado obviamente vive en Bayamón y lo envíe para Ponce o para Mayagüez a trabajar y lo está obligando a renunciar. Que esas son las cosas que muchas veces el pueblo no entiende. Hay otra partida, o sea, se elimina el derecho a la antigüedad dentro de la corporación pública. ¿Cuánto es el costo de ese beneficio para el patrono? Eso no conlleva un costo económico que tú puedas decir, pues esto le va a traer unos ahorros al patrono, que no sea el acomodar unas batatas políticas dentro de los mejores puestos que hay dentro de la corporación pública por encima de los empleados que llevan mayor tiempo. Vamos a otro punto que el gobierno ha estado tratando de utilizar, ¿verdad? Para que el pueblo, ¿verdad? Pues vaya creando opinión. El pago de las horas extras, cuando se dice que fulanito de tal se le pagaron 50,000 en horas extras, 55,000, 90,000, la gente, mire, eso pone picoso a cualquiera, pero entonces no se analiza por qué es que esa persona cobra horas extras. El supervisor lo tuvo que haber autorizado que se quedara. Dos cosas, si el supervisor lo autorizó que se quedara sin hacer falta que se quedara, es una irresponsabilidad de ese supervisor. Pero si le dijo a ese empleado que se tenía que quedar, lo que se refleja es que hacía falta alguien y no lo tenían disponible. O sea, estamos hablando de falta de personal. En eso, Falú, te podría yo abundar, porque yo te diría que parte de la candela de este tema se creó por la Autoridad de Transporte Marítimo cuando trataron de demonizar a un empleado diciendo que se había ganado $91,000 al año. Pero yo quiero que el país entienda que... En horas extras, o sea, exacto, más allá de su salario. Más allá de su salario, pero algo que es bien importante que el país pueda entender es que ahora mismo en Vieques solamente yo tengo 2 boleteros
para los 365 días del año. O sea, y es una operación que prácticamente es 24/7. Y eso es lo que el país tiene que entender. Esa persona que acusaron que se había ganado todas esas horas extras, tenía sobre 50 y pico de horas corrido y lo tenían de un lado a otro sustituyendo por la falta de personal que existe en Autoridad de Transporte Marítimo. Y tengo que señalar, porque tengo que ser en esto consciente y justa, que el director de la Autoridad de Transporte Marítimo en Fajardo ha hecho lo indecible porque le recluten personal. Incluso fuimos a unas vistas públicas donde él indicó que él no tiene personal y la demanda de esas islas es grande porque no tienen otra forma como transportarse. O sea, que tú tienes que medir esto con cierto respeto, porque en una agencia que un director ejecutivo pide que necesita personal y OGP no se lo provee, porque sencillamente entiende que no es necesario, pues no le queda más remedio a ese director y a esos supervisores que poner las personas a trabajar horas extra, porque el servicio hay que darlo. Sí, pero 90,000 personas, una sola persona. Aquí lo que estriba, y le pregunto si hay un cierto grado de favoritismo hacia esa persona, porque $90,000 solamente una persona. No, lo que pasa es que lo cogieron a él como ejemplo y la información no fue correcta, no fue 91,000. Lo que tienen que ver es que esa persona era la que estaba dispuesta en todo momento. Obviamente las horas extras es algo que tú se lo vas a preguntar al empleado y no es obligatorio, a menos que no sea un puesto como los que yo tengo en Puerto de Rescate Aéreo, que si no viene la persona que lo va a sustituir, pues se tiene que quedar en el empleado. Pero en este sentido, el supervisor tiene que hacer un search con el personal y preguntar quién se quiere quedar. Y dio la gran casualidad que ese empleado estaba dispuesto a darle ese rendimiento. Y no estamos hablando que fue en un solo puesto. Esa persona hizo diferentes tipos de puestos, que es lo que no se ha dicho aquí, y dio la milla extra como trabajador. Y quizás era el único que estaba dispuesto, porque esto afecta a todo, esto afecta a tu entorno familiar, te afecta en las planillas también. Y ese empleado pues en todo momento estuvo dispuesto. Y no es exactamente un año, entiendo yo que era más tiempo, pero fue la persona que en ese momento, por el conocimiento, acuérdese que en el área de ATM pues son plazas diestras, tú no puedes poner cualquier persona a ser de capitán, cualquier persona a ser de maquinista, porque necesitas una preparación para esos puestos. Obviamente estás estrecho en el escogido de personal para trabajar. Y esa ha sido que lo explicó el mismo director, y esa ha sido lo que yo entiendo que fue el problema que ha tenido la Autoridad de Transporte Marítimo por la falta de personal, que tiene que ser un personal especializado. Bueno, esto ha sido parte de la política también de querer hacer más con menos. Si tú vas a hacer más con menos, pues tienes el problema que tienes que pagar horario. Deja preguntarle algo aquí. Pedro, ¿tú juegas bingo? ¿Has jugado bingo en algún momento? En algún momento. ¿Verdad? Y este también jugó un dominó. Yo no. ¿Tú no juegas dominó ni nada de eso? No. ¿Nunca ni nada? Sí, he jugado, pero no me gusta. Ah, bueno, pero está bien. Has jugado en algún momento y esto. La loto ahora está en 30 millones, ¿verdad? La loto sí la juego. Pero, ¿cuándo es el paro? Tan pronto como ayer. Tan pronto como cuando nos llevemos la loto. Oye, mira, se quedaron ahí concentrados. Fíjense que utilicé ahí más o menos, pero... ¿Por qué no ir a protestar a Fortaleza? ¿Por qué no ir a la casa del primer ejecutivo? ¿Por qué irse a Plaza Las Américas? ¿Por qué paralizar una avenida? ¿Por qué no ir allí a la casa del gobernante? Convocar al pueblo hasta allí. Pues mira, esto es parte... Déjame decir algo, discúlpame que te interrumpa. Los legisladores decían que ahora es la casa grande del pueblo, habla pueblo, criticaron en la pasada administración que el Capitolio lo habían cerrado y habían puesto policías alrededor. Ahora han puesto unas barricadas amarillas allí, chinitas, que parecen permanentes, parecen que son parte de la decoración. Bueno, chinitas son las que están a la parte al frente. Sí. Aparte del martirio que tienes que pasar para poder entrar al Capitolio, pues nosotros hemos sido víctimas, o sea, nos han tratado... yo creo que no ha habido, en lo que yo llevo participando de estos procesos, no había habido una administración que nos tratara tan mal como se nos ha tratado en el Capitolio en estos días. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de estar con el presidente del Senado, se lo dejé saber el malestar que sentíamos los trabajadores y la indignación por la manera en que se nos trataba. Con relación a las manifestaciones, mira, ¿por qué frente al Banco Popular? Pues aquí el señor Richard Carrión hizo unas expresiones en contra de los trabajadores, fue parte del CAREF de Luis Fortuño, donde se despidieron cerca de 30,000 compañeros trabajadores. Ahora sale recientemente indicando de que aquí hay que equiparar a todo el mundo y que lo que hay que hacer es bajarle los salarios a los empleados públicos.
Y yo creo que una persona que hace este tipo de expresión y lleva esta embestida constante en contra de los trabajadores, lo menos que puede esperar es que los trabajadores nos presentemos frente al banco y le llevemos nuestra indignación, como lo hicimos en una conferencia de prensa, pidiéndole a nuestros compañeros que retiren su cuenta del Banco Popular y la lleven a las cooperativas puertorriqueñas. El país está en quiebra. ¿De dónde tela se araña no teje? Bueno, el país Bueno, no de está la en misma quiebra. tela donde salen los contratos. Si tú comienzas a rebuscar contratos aquí, estos nombramientos de monitores federales en la policía con salarios jugosos, si nos vamos a estas oficinas como la que se abrió en Colombia recientemente, pues Colombia, Perú, aquí hay Prafa. República Dominicana, Prafa, que es una oficina que prácticamente es inoperante, que no le ha traído ningún beneficio al país, que muchísimo dinero se gasta allí. Pues si hay crisis, pues vamos a recortar de todas esas áreas. Vamos a fusionar esas oficinas. Aquí se fusionó o se pretende fusionar la Junta de Relaciones del Trabajo, que lleva 70 años brindándole servicio a este país, brindándole servicio a los trabajadores, pero sin embargo esas oficinas no se fusionan. Vamos a fusionarlas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pedro Irene Maimí, gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. ¿Cuándo es el par? Tan pronto como ayer, Falú. Astrid Rosario, de la EO, Puertos y ATM. Digo la EO porque es que es bien, es bien largo, sí, pero HEO, o sea, es bien largo el nombre. ¿Cómo es el nombre? Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas, Puertos y ATM. Mira, para allá. Todavía está el de gráfica escribiendo todavía. Gracias, Astrid, también por haber estado acá. Gracias a ti. Vamos a ver qué pasa. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Bueno, señores, este programa está picoso, señoras y señores, y ahora va a estar más picoso todavía. Heriberto Sabrí, saludos. Saludos, Falú. Saludos a los televidentes. ¿Cómo está usted? Todo bien. Todo bien, porque se ríe cuando dice todo bien. Por eso yo tengo al pastor Aquiles Mayor aquí en el día de hoy. Pastor, bienvenido al programa. Saludos, Falú. Saludos a al distinguido panel, a ustedes, audiencia. Un saludo muy especial, un abrazo, que Dios les bendiga. El tema que vamos a tocar con el pastor, que planteamos esta mañana, fue dos cosas, ¿verdad? Fortaleza, número uno, en medio de la crisis, y también cómo ser positivo en un momento como esto, porque mire, uno se levanta en la mañana, escucha que paro por aquí, piqueta a las 12, piquete para que goce. Digo, aunque los piquetes ahora lo hacen a la 1 de la tarde, porque todos los empleados están escuchando el escándalo al 10 ahora, tú sabes, 12 a 1. O lo hacen temprano. Uno está escuchando que la situación fiscal no mejora. Uno está escuchando que gente se está quedando sin empleo, que personas se están mudando de Puerto Rico hacia el exterior buscando mejores oportunidades. Uno está escuchando que viene un aumento en la luz. Aunque el gobierno lo niega, todo el mundo sabe que están bregando con lo de la tarifa porque no cuadra. El agua, mire, nos los triplicaron, que de hecho, Pedro Irene me se le olvidó decir eso, pero aquí hemos cogido cantazo con el agua que ni botando lo sacaba. El agua ya está por las nubes. Y esta administración entró planteando todo lo contrario a lo que está pasando, porque habían dicho, por eso la gente cambió de administración, ¿verdad? Buscando un respiro. Pero cuando uno escucha todo eso, pastor, ¿cómo uno sale de una crisis como esta? Falú, hay una expresión bíblica que a mí particularmente me impresiona porque sale de los labios del mismo maestro y dice: busca la paz y síguela, y busca la paz de la ciudad, porque en su paz tendrán ustedes paz. El gran problema que estamos viviendo es que pareciera que encontramos una especie de deleite morboso en solo destacar las malas noticias. Es verdad que todas las situaciones que hemos mencionado están sucediendo, pero también están sucediendo cosas positivas. Lo que pasa es que en el renglón de comparaciones, cuando miramos, no nos damos cuenta que nosotros estamos en un lugar de privilegio, y lo hemos estado, que esta isla ha sido bendecida por muchos años, y que en los procesos egoístas el individuo se ha olvidado del colectivo. Cuando alguien dice, está bien que le pase eso o que le desmejoren su salario, se olvida de que él debería estar incluido en ese proceso. Hablar de ajustarnos la cintura, de tomar medicinas amargas, se entiende cuando asumimos una postura individualista, pero cuando miramos un colectivo, cuando sentimos con el que siente, lloramos con el que llora y reímos con el que ríe, entonces la situación puede cambiar. Cuando yo entiendo que necesito fortaleza, tengo que comenzar por fortalecerme a mí mismo, mi carácter, mi forma de percibir a mi entorno,
Mi posición como individuo en una sociedad es fundamental. Dijo algo Mahatma Gandhi en su proceso cuando estaba trabajando por la libertad de la India, dijo algo sumamente importante. Cuando uno de sus colaboradores le dijo, pero es que tenemos que defendernos ojo por ojo, tal cual la ley del tailón, y él dijo, ojo por ojo, vamos a terminar todos quedando ciegos. Y ese es el gran problema con el que estamos encontrándonos. Cuando estamos hablando de crisis, ya nos quedamos cortos. Sociedad, hermano, hermana, no importa dónde tú estés, en qué estatus estás dentro de este país, vives aquí, estamos todos montados en este barco. Y déjame decirte algo, la situación es que en la medida que vamos depauperando nuestra sociedad, todos estamos sufriendo, todos estamos quedando deprimidos en ese proceso. Ya no estamos hablando de caos. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de un desastre total en medio de una sociedad que no ha entendido, que tiene que buscar primero los valores en los que esta sociedad se fundó. Esta sociedad se fundó sobre unos valores fundamentales y yo creo que nunca salen más a la luz cuando en los momentos de crisis que este país ha vivido, cuando ha pasado un huracán, cuando ha pasado una situación crítica, sobre todo huracanes, que es lo que más ha vivido esta isla, se ve cómo la sociedad se hermana, cómo se comparte. Pues así deberíamos asumir, es verdad, después de ver todos los errores que se han cometido, hay que subsanarlos. Pues este es un paciente que requiere a un equipo multidisciplinario donde todos estemos dispuestos a mejorar la situación de una nación, de un país, de un lugar en donde vivimos y donde nuestros hijos tienen que crecer. Mire, esta tarde me llamaba alguien al programa de radio y me decía que lo que hay que hacer para resolver los problemas del país es cambiar el estatus. Decía que vivimos en un país colonizado y yo le planteaba, pero más que cambiar el estatus, lo que hay que cambiar es la mentalidad. Porque posiblemente esto puede ser una república mañana, esto puede ser un estado mañana, y si la gente sigue teniendo la misma mentalidad, no es mucho lo que hemos adelantado. Fíjate, te voy a dar un ejemplo que quizás no venga al caso tanto con la situación económica, pero de todas maneras tiene relación, porque la economía tiene relación hoy con todo. Y tristemente es así, ya decía la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, y nunca viene más a tono que en este momento. Pero en cierta ocasión vemos cuando los individuos de Japón van a una festividad que realizan frente al mar. Cuando salen de allí recogen todo lo que llevaron. O ahora mismo en el Mundial de Fútbol, los fans del equipo japonés se quedaban al último, eso redactado y dicho por los periodistas que cubrían la noticia, se quedaban a lo último y recogían todo donde ellos habían estado para dejar el área donde ellos habían estado limpia. O sea, es una visión colectiva de pueblo, de tener una cultura, de tener unas verdades. Disculpe que lo interrumpa ahí, porque ese ejemplo que me trajo muy bueno. Muy bueno, por eso tengo al pastor aquí en el programa, porque ha sido muy bueno. Fíjese que los fanáticos se quedaban para limpiar, ¿verdad?, el estadio, dejar el parque limpio, ¿verdad?, como estaba cuando habían llegado. Si nosotros hiciéramos en las playas de nosotros eso, si tan siquiera nosotros hiciéramos eso en nuestras playas, hacemos una inversión multimillonaria, la compañía de turismo, para promocionar las playas de Puerto Rico en el exterior para que los turistas vengan acá a Puerto Rico, ¿verdad? Sin embargo, es muy poco el dinero que gastamos, invertimos en mantener esas playas limpias, y máxime para concientizar a los puertorriqueños que esos recursos naturales son de nosotros. Entonces van a las playas, pastor, disfrutan el día, la pasan muy bien, se entretienen, les gusta el ambiente, pero entonces no lo dejan limpio para que otro hermano puertorriqueño pueda venir a disfrutarlo también. Sin duda, y eso tiene un costo económico, y ese costo económico viene a redundar en los problemas que ya estamos hablando. Hay otra verdad que esta sociedad debemos apelar a ella. Hay quienes quieren luchar en contra de las verdades de fe, pero es que este pueblo se basó en una verdad de fe. Este pueblo es altamente cristiano, no importa el apellido denominacional que tenga. Y Jesús dijo algo que para todos los que me están viendo yo quiero dejar en esta hora. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Eso tendría que darnos fortaleza, porque yo no entiendo gente de fe que vive sin fe. Porque si yo creo y no vivo lo que creo que creo, no lo creo. Tengo un problema serio. Pero ahí también hay un punto, ¿verdad? Que lo decía el maestro. No todo el que dice Señor, Señor es que anda en mi nombre. Es cierto. Mucha gente, sí, es cierto. Y mucha gente tiene un apellido, tiene un nombre, tiene un nick con el que se identifica, pero que realmente no es lo que dice ser. Eso es cierto.
Es como mucha gente que uno le escucha, Diosito para aquí, Diosito para allá, Diosito para aquí, Diosito para allá, pero es en el término del léxico, ¿verdad? Mira, Falú, yo no sé si tú tengas estos datos, pero para la década del 50, Puerto Rico no tenía el nivel económico que tiene hoy en día. Estaba mucho más atrás. Pero para la década del 50 y hasta bien entrado la década del 80, Puerto Rico se convirtió en el país latinoamericano y uno de los primeros en el mundo en enviar misioneros a atender a gente en otros países, no solamente con ayuda espiritual, sino con ayuda integral. Cuando en Venezuela hubo la catástrofe de Vargas, el mundo entero se dispuso a ayudar a Venezuela, pero ningún país envió más ayuda que Puerto Rico. Déjenme decirle algo. Yo creo que Puerto Rico tiene los elementos para salir no de esta crisis, de cualquier crisis, pero hace falta que busquen dentro de sí mismos. Una pelea fratricida, una pelea entre hermanos, termina destruyéndonos a todos. Es hora, señores patronos, señores unionistas, señores obreros y obreras, todos sentarnos a la mesa, pero sentarnos con una actitud realmente optimista y de paz, buscando un objetivo común, que todos salgamos beneficiados. ¿Cómo podemos ser optimistas en medio de esto? Yo les voy a decir cómo. Mirando aquellos valores fundamentales que están dentro de usted, mirando las verdades sobre las que esta sociedad se ha fundamentado, su creencia y su fe les puede dar la fuerza para ir hacia adelante. Eso ha sucedido no solamente una vez en la historia, muchas veces en la historia. El problema de sentarse a esa mesa es cuando cada cual va con egoísmo, su diálogo. Sí. Y su diálogo es el que vale. Es correcto. Ahí es donde está el problema. No hay puntos en común y ahí es donde tenemos el problema. Y la Biblia enseña algo fundamental. Dice que somos un cuerpo. Lo interesante de esa metáfora es que cuando yo me pillo un dedo, cuando yo tengo un dolor de muela, todo mi cuerpo intenta proteger al miembro herido. ¿No está sucediendo así en nuestra sociedad? Esa es la gran dificultad. Cada quien busca su propio beneficio, cada quien está desde su propio ángulo. Lo que es el egoísmo, la egolatría, la prepotencia nos viene estorbando, nos viene dañando, y ahí tenemos una gran dificultad. Y yo creo que es hora de asumir retos, porque déjeme decirle, en todo esto no hay uno solo de nosotros, no importa el rango donde esté, no importa el estrato donde se mueva, a quien no le toquen estas verdades. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, voy a regresar con más del pastor Aquiles Fue Mayor. Heriberto Saurí, voy a hablar con Heriberto Saurí de, bueno, todas esas inversiones que estamos haciendo fuera de Puerto Rico, ¿qué les representan a la isla? Porque aquí sí se habla de abrir una oficina en Perú, una en Colombia, están las que están en los Estados Unidos, pero aquí nunca ha habido un informe al pueblo puertorriqueño diciendo, mira, esta inversión que hicimos representa tanto. Es más, en turismo, que gasta millones de dólares a nivel mundial para promocionar a la Isla del Encanto como un destino turístico, ¿cómo nosotros sabemos que lo que estamos invirtiendo lo estamos recobrando y lo estamos duplicando, triplicando? ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay nadie allí que yo sepa en el aeropuerto diciendo, espérate, este vino de tal sitio, este vino de tal lado, ¿Cómo nosotros sabemos cómo recobramos esa inversión? Lo hablamos ya mismito aquí en el Pique de Falú. Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú, esta revista que usted ha hecho su favorita. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que va a tener que tener el pastor aquí más a menudo, porque el pastor viene y le pone el swing. Yo lo cogí fuera del aire y lo piqué. Le dije al pastor, no, vamos a poner la iglesia, vamos a hacer ese tema más adelante. Hacemos ese tema otro día, pastor, vamos a hacer ese tema otro día. Pastor se pone, y dijo, espérate un momento, porque hasta Jesús sacó las marcadoras del templo a latigazo limpio. Y yo, pues, tranquilo, pastor, que Heriberto Saurí, ¿cómo tú estás? Bien, Falú. Saurí se metió en el iPad y dijo, yo ni esta boca es mía. Bueno, Saurí, ¿cómo nosotros sabemos lo que logramos con esa gran cantidad de inversión multimillonaria que se hace a nivel mundial? Mira, ahora mismo le decimos aquí a los obreros en Puerto Rico que no hay chavo, que no hay dinero, que no hay nada. Pero entonces sí tenemos chavos para estar abriendo oficinas, la más reciente en Colombia. Bueno, con este ejemplo, yo creo que te lo puedo resumir todo. Aquí en Puerto Rico se hace mucho negocio, mucho comercio con la China. ¿Hay alguna oficina de la China aquí en Puerto Rico?
No, la contestación es no. Estas oficinas que han ubicado en diferentes países, entiendo que no es el momento para establecerla, primero por el costo operacional de ella y segundo, no se le ha dicho claramente a los ciudadanos cuáles son las métricas para medir la efectividad de esas oficinas. La gran mayoría de los negocios, empresas que tienen presencia en esos países, tienen presencia aquí en Puerto Rico, que quizás de alguna u otra manera pues se pudo haber hecho algún diseño de promoción parecido al que hacen las compañías privadas en términos de promover el movimiento y el desarrollo económico aquí en Puerto Rico mediante o a través del intercambio de haberes, de servicios, de productos, etcétera. Las compañías privadas, quizás para América del Sur, pues tienen a una persona que viaja a todos esos países de América del Sur y promociona su compañía. De la misma manera podemos adoptar un modelo parecido al de la empresa privada y quizás pues designar a una persona que se dedique a esa función, pero primero hay que hacer un inventario de las compañías o corporaciones de esos países que tienen presencia aquí en Puerto Rico. Yo conozco de empresas que han diversificado sus operaciones, y me refiero a empresas puertorriqueñas, a países de América Latina, a Panamá, a Santo Domingo, al mismo Perú, a Brasil, Argentina. Y de esa perspectiva, pues sí, ya hay el movimiento, que el temor mío, pues es que se tome esos logros como logro de la apertura de estas oficinas. Y obviamente no son necesarias y hay otra forma de poder manejar esta situación de el desarrollo o la promoción de los servicios y bienes aquí para Puerto Rico y desde Puerto Rico. Oye, si impulsaran y le dieran el espaldarazo al empresario puertorriqueño, porque que mucho se habla aquí de traer, ¿verdad?, inversión del exterior. Pero chicos, es que la inversión de aquí, la local, la neta, triste y lamentablemente la estamos hasta perdiendo. Mira, vete por ahí en cualquier avenida que tú quieras comercial, móntate en tu vehículo y tú vas a ver cómo vas a ver un montón de negocios. Se vende o se alquila, porque no estamos patrocinando al de aquí. No lo estamos patrocinando y sin embargo, pues los de aquí, algunos de ellos se están moviendo a países de América del Sur y América Central y al mismo contorno, Santo Domingo. Por ejemplo, en recolección y reciclaje, aunque aquí pues no podemos dar el mismo ejemplo, pero los mejores recursos están aquí en Puerto Rico y esos recursos están expandiendo a la América Latina. Por darte un ejemplo. Sí, eso es así. Eso es así, pero bueno, después decimos que no hay. Y mire, y le estoy hablando, yo le mencioné ahorita a la compañía de turismo. Turismo gasta millones de dólares, le invierte en anuncios alrededor del mundo. ¿Cómo nosotros sabemos que recuperamos esa inversión? Esta inversión no se recupera, el gobierno no la recupera. Obviamente tú vas a promover turismo, esos turistas pues van a tomar un avión, van a hospedarse en un hotel. Y a medida de que ese hotel pues tenga esté lleno o no, pues que va a producir el ingreso, pero el ingreso no es relacionado directamente con esta gestión y tampoco lo va a recuperar turismo. Eso no va a suceder. Bueno, eso lo vamos a seguir dialogando más adelante, Heriberto. Déjeme darle espacio a una compañía netamente puertorriqueña, que son de aquí, que han estado, ¿verdad?, en medio de esta situación y de esta crisis, esforzándose para echar hacia adelante. Pero su producto es un producto de alta calidad y por ser uno de alta calidad, ¿verdad?, pues lo seguimos respaldando y el puertorriqueño lo sigue buscando. Y de hecho, máxime en este tiempo que hacen falta, mire, puertas y ventanas de seguridad, porque cuando la situación, ¿verdad?, está crítica, oiga, el ratero está casi orilla, triste y lamentablemente. Y no solamente le van a dar seguridad a su hogar, sino también le van a dar esa belleza, esa armonía a ese espacio, ¿verdad?, su aposento donde usted vive. Mira, aquí está Manuel Sosa, de Green Windows. Manuel, saludos. Gracias, saludos, Falú. Saludos a los televidentes. Oye, qué bueno tenerte acá en el programa. Ya te dejan cruzar la calle solo. Ya dejan cruzar la calle solo. Así es. ¿Cómo estamos, Manuel? Bien, gracias a Dios. Aquí ofreciendo lo que tú dices, una empresa netamente puertorriqueña. Nosotros vendemos, sin que me quede nada por dentro, las mejores ventanas de seguridad del mercado.
Como puedes ver, la ventana viene con una reja integrada sólida, y vuelvo y lo repito, sólida, pues porque la competencia, o lo que dice llamarse competencia, venden en muchas ocasiones la ventana, la varilla hueca, o no le ponen varilla y no lo dicen. Pues porque hay que determinar qué es una ventana de seguridad. Y hablando de responsabilidad, cuando va alguien a buscar una ventana de seguridad, pues nosotros le aclaramos sus dudas, ¿ok? Porque muchas compañías que venden ventanas de seguridad, y es lo que diga la compañía, no es no hay una regulación como tal para eso, lamentablemente. El gobierno no ha hecho una regulación y por eso hay muchas personas que venden ventanas de seguridad y no cumplen con los requisitos. Y no son tan seguras entonces. Y no son tan seguras. Por eso tú lo dijiste ahorita, una compañía responsable, netamente puertorriqueña, vendiendo seguridad, calidad y belleza. Hay varios modelos que hay aquí que trajiste en el día de hoy. Es correcto. Tenemos variedad. Si te fijas, esta es la ventana premium de nosotros. Es una ventana completamente en aluminio. La ventana tiene nosotros decimos una doble reja, porque tiene un bumper por fuera, más tiene una reja integrada completamente en aluminio. La varilla, si te fijas aquí, sobresale 5 octavos, porque mientras más sobresalga, si tratan de hacerle presión, pues mientras más larga la varilla, pues más difícil va a ser para el vándalo abrirla. Aparte de esto, esta ventana tiene una certificación de un laboratorio de Huracán que se envió a Atlanta y protege sobre 145 millas de impacto. ¿Ok? Tengo acá, que es la ventana la que está en la esquina, me voy a... Sí, te podemos ver en confianza. Sí, ahí está. Fuerte de nosotros, es una ventana, aquí están todos los cristales que vienen, esta es la MA 3, puede venir en la MA 4 y puede venir en la MA 6, también viene con su reja integrada y vienen varios colores, gris, almond, el color que usted quiera. Oye, qué chévere, porque pero vienen en cristal y también vienen en aluminio. O sea, que tienen las alternativas que el ciudadano quiere. Eso es así, para todos los gustos, los colores. Pues eso está chévere, fíjate. Esta tú dices que aguanta ¿cuánto? Viento. Esto tiene 145 millas de viento, 347 libras de presión. Esa está buena para Fortaleza, porque cuando la gente va para allá a piquetear, dicen que van a 150. Esa está buena, fíjate. Esa resiste, esa va a resistir. Ahí podemos hacer la prueba. Mira, ¿dónde te llaman? ¿Dónde consiguen más información de Green Windows? Seguro, estamos en el 523-3131 o el 786-3255, Green Windows. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 5 en la zona industrial Minilla y los sábados de 10 a 4. Una empresa netamente puertorriqueña. Gracias, Manuel Sosa, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Seguro, gracias. Gracias, Heriberto Sabrí, por haber estado con nosotros. Gracias, Pastor Aquiles Fuenmayor. ¿Tú quieres ver a Pastor, Heriberto? ¿Verdad? Las iglesias vamos a ponerla a pagar contribuciones. Ese fue otro programa. Gracias a Pedro Irene Maimí por haber estado aquí, a Astrid Rosario, pero sobre todo al equipo técnico, el equipo de producción, pero ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.